Vamos a explicar por medio de este video la guía número 4 de estudios sociales, correspondiente a primer año de bachillerato. Estamos comenzando con una forma diferente por medio de este tutorial. Eso quiere decir que podrás consultarlo las veces que deseas cuando tengas alguna duda referente a la guía número 4. La presente guía corresponde a la fase número 2, implementada por el Ministerio de Educación a la semana 4, que corresponde del 4 al 8 de mayo. El contenido que vamos a revisar es herencia de 2 décadas de guerra y paz, violencia social del periodo posconflicto armado de El Salvador. Y esto corresponde a la unidad número 2, historia política reciente de El Salvador. ¿Cuáles son las tareas que realizarás? Solamente son 3 para esta ocasión. Un ensayo reflexivo, una guía de lectura con sus correspondientes interrogantes a resolver y un cuadro comparativo. Comencemos entonces. Por aquí tenemos subrayada la actividad número 1. Nos pide que redactemos un breve ensayo de 3 a 4 párrafos en el que se analice las raíces sociales que a juicio tuyo generan la violencia en nuestra sociedad. No olvides relacionar tu reflexión con los contenidos vistos en las guías anteriores. Es decir, debes de hacer un ensayo sabiendo que el ensayo es un escrito literario donde se plasman las ideas o el punto de vista de la persona que escribe esa composición o escrito y que está basado en la realidad. Debes de hacerlo de 3 a 4 párrafos, donde a juicio tuyo vayan cuáles son las raíces, el origen de por qué tenemos violencia hoy en día en nuestra sociedad. Recuerda que hemos visto temas anteriormente, dentro de estos la dictadura militar, el conflicto armado vivido en El Salvador durante la década de los 80, entre otros temas. Puedes auxiliarte de esas clases para que hagas el ensayo. En la actividad número 2, debes de leer el fragmento del Informe de Desarrollo Humano de 2005, que se te presenta a continuación, y luego debes de responder las siguientes interrogantes. La lectura se llama Causas y consecuencias de la violencia. Ese es el tema. Después de haber finalizado la lectura, debes de comenzar a responder las siguientes interrogantes. Primero, ¿cuál es la postura de la lectura frente a la interpretación de que el fenómeno migratorio es la causa de la formación de pandillas? Es decir, ¿está a favor o está en contra? ¿Y por qué toma esa postura de que el fenómeno migratorio es la causa de la formación de pandillas? La siguiente pregunta es, ¿por qué consideras que ha existido una continuidad en el fenómeno de la violencia? Esto según desde tu punto de vista y lo que has estudiado. ¿Por qué ha existido esa continuidad? ¿Por qué no ha finalizado esa violencia si ya firmamos la paz hace muchos años? La siguiente pregunta, ¿cuáles serían sus principales diferencias entre la violencia que existía durante el contexto del conflicto armado y la violencia que existe hoy en día? Una pregunta que también se nos plantea es ¿cuáles consideras que son las causas de la violencia y que esto sea un fenómeno persistente en nuestra realidad? O sea, ¿cuáles son las causas para que esta violencia continúa? ¿Por qué persiste tanto? ¿Cuáles son esas causas que probablemente no se han solucionado y que están presentes hoy en día? Y por último, se nos presenta la interrogante, ¿qué respuesta acertada
consideras que debería de dar el Estado, la sociedad, la comunidad y la familia para abordar la violencia social en toda su complejidad? Es decir, ¿qué debería de hacer el Estado, la sociedad, la comunidad y la familia para poder abordar y buscar darle una solución para erradicar la violencia? En la actividad número 3, debes de elaborar un cuadro en el que compares el fenómeno de la violencia durante el conflicto armado con su expresión en la posguerra. Para elaborar el cuadro, toma en cuenta estos aspectos. ¿Cuáles son las causas estructurales de la violencia? El extracto social de los actores involucrados, el impacto en las familias salvadoreñas y las formas de solución. Es decir, debes de hacer un cuadro de 2 columnas. En el lado izquierdo debe de ir la información relacionada a la violencia durante el contexto del conflicto armado y en la parte de la derecha lo relacionado a la violencia en tiempos de posguerra, es decir, después de la firma de los acuerdos de paz hasta la fecha. Debes de tomar en cuenta, por ejemplo, cuáles eran las causas estructurales de la violencia durante el contexto del conflicto armado y cuáles eran las causas estructurales de la violencia en el contexto de la posguerra. Cuáles eran los actores involucrados en la violencia en el contexto de la guerra y los actores involucrados en la posguerra. El impacto en las familias salvadoreñas de la violencia, es decir, cómo impactaba esta violencia durante la época de la guerra a las familias. De cierto modo hemos visto algunas masacres, represiones, entre otras cosas, y cómo impacta la violencia en las familias hoy en tiempos de posguerra o de paz. Y cuáles serían las formas de solución que tú planteas de esa violencia que existió durante la época de la guerra y hoy en día. ¿Cuáles serían esas formas de solución? Con eso concluimos la explicación de la guía número 4. Somos Instituto Nacional de Arcatao. Recuerda, puedes consultar esta guía las veces que sea necesario si tienes alguna duda.